4998, día 76 de la primera temporada. 9 lunas. Esa es la edad que tiene ahora la luna. 9 ciclos lunares completos. Tenía 6 lunas cuando llegó por primera vez al Palacio de los Arados Celestiales. Incluso ahora, aquello le parecía un recuerdo lejano. Como la llama de una vela, apagada. Una parte de Moon se preguntaba qué habría sido de Flint y su escuadrón. ¿A dónde habrían ido? En las noches más frías, los extrañaba especialmente a Scriber y a Flint. Ash siempre era sarcástico, pero no era malo con ella. A veces, se había comportado, casi como un hermano mayor. Sarcástico, sí, pero la había estado vigilando. Hasta que sus poderes fueron revelados y su escuadrón fue enviado lejos. Ese no echaba de menos a Cortavientos. Aquel ala del cielo siempre la ponía nerviosa, sobre todo cuando estaban a solas, como si la estuviera evaluando, siempre lista para degollarla al menor indicio de peligro. Se lo había preguntado a Estia durante una de sus clases. Los reasignaron, los devolvieron a sus puestos en el frente. Fue todo lo que oyó. Le pareció una mezcla de verdad y mentira. Hoy se sentía diferente. Se había sentido así desde que despertó. Como si estuviera a punto de cerrar un libro y se viera obligada a abrir otro. Hoy no se había puesto el pendiente de la reina. No le parecía apropiado. El camino hacia Estia para su lección diaria había estado cargado de una tensión silenciosa. Ningún sirviente pasaba, evitando la mirada. Solo ella y los soldados. Era como una cuerda de arco a punto de romperse. Algo iba a suceder. Estia lo sabía. Scarlett lo sabía, y probablemente lo había planeado. Ella simplemente no sabía qué. Sus lecciones con Vision habían sido fructíferas. Sentía que comprendía mejor las cosas, que Scarlett tenía planes para ella, pero Moon simplemente no sabía cuáles eran esos planes. Eso la disgustó. Creía que podía confiar en la reina. Pero parecía que en palacio todos guardaban mentiras como si fueran una segunda piel. Ella no era precisamente una excepción, pensó, sin dejar de pensar en Vision. Cuando llegó a la biblioteca de Estia, escoltada únicamente por los guardias, tras haber memorizado el camino correctamente, el ambiente era más sosegado. Más silencioso. Las velas parecían arder con menos intensidad. El aire se sentía denso y frío, como si el calor se hubiera esfumado, justo cuando el invierno daba paso a la primavera. Estia, como siempre, estaba sentada en el centro de la biblioteca. Sin embargo, a diferencia de otras veces, no la rodeaban pergaminos. El olor a tinta era tenue, eclipsado por el aroma a canela de una vela que ardía. Moon se sentó donde solía hacerlo, con la postura erguida. Parece tensa hoy, profesora, dijo Moon con cautela. Había mejorado en las últimas semanas. Su tartamudeo casi había desaparecido, salvo en contadísimas ocasiones. Estia permaneció en silencio un rato, sin siquiera molestarse en mirar a Luna. Sus garras estaban cuidadosamente plegadas. La vela parpadeaba suavemente en su plato de bronce. La verdad, comenzó finalmente Estia. A menudo es cuestión de perspectiva. Moon parpadeó, preguntándose a dónde iba todo esto. Recordó esas palabras, de uno de los pergaminos. A pesar de su naturaleza, la verdad puede ser algo voluble. Lo que dice la reina es verdad, se convierte en verdad. Lo que dicen otros puede considerarse verdad, aunque no lo sea. Las mentiras se convierten en verdad con la misma facilidad con que el agua fluye por un río. Moon parpadeó, inclinando levemente la cabeza. Estia la miró, finalmente. Del mismo modo, Moon, la verdad se encuentra en el interior de uno mismo. A veces, las acciones son una mentira, una forma de ocultarse. Como los espías y los traidores, o los dragones que disienten de quienes ostentan el poder, pero no tienen más remedio que seguirles la corriente, continuó Estia. Sus ojos reflejaban resignación, solemnidad, como si una simple inevitabilidad la atormentara. Algo que no podía explicar. Hoy es nuestra última lección. Mi última oportunidad para enseñarles. Espero, no, ruego, que mis enseñanzas hayan sido fructíferas. A Moon se le oprimió el pecho. ¿Una última lección? Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Eso no podía ser posible. ¿O sí? ¿Qué? ¿Qué haces? La reina lo ha decidido. A partir de hoy, tu enseñanza estará a cargo de las guardianas del fuego. Ellas poseen conocimientos que yo jamás podría enseñarte. Jamás te enseñaría, continuó Estia. Su voz tembló ligeramente, pero mantuvo la compostura. ¿Por qué? Preguntó finalmente Moon, y Estia dejó escapar un pequeño suspiro. Porque ella quiere moldear la verdad.
Desea transformarte en algo poderoso. Las guardianas del fuego son únicas en su forma de moldear la verdad. Intentarán moldearte. Probablemente lo consigan. En cierto modo Moon no entendía, no podía entender, no quería entender lo que Estia estaba diciendo. Te digo esto, por una razón. Incluso cuando otros te moldean, cuando intentan cambiarte a ti y a tu verdad, Estia hace una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sus garras tiemblan ligeramente. Recuerda. Recuérdate a ti misma. Recuerda tu verdad. Recuerda tu alma, observadora de la luna. Jamás permitas que te la arrebaten. ¿Entiendes? Por favor, dime que entiendes. Aquí, la voz de Estia es suplicante, casi desesperada, con un ligero temblor, como si el peso de las palabras estuviera a punto de quebrarla. Moon permaneció en silencio durante mucho tiempo. Una parte de ella aún no lo aceptaba. Otra ya lo había hecho. Las dos partes no podían reconciliarse. Finalmente, una respuesta a las súplicas de Estia. Lo haré. Su mente evocó un momento en que Estia la había llevado a las forjas. Los crisoles, cómo fundían el metal y lo transformaban en algo nuevo. Ese día, Estia había hablado de poesía, de metáforas y secretos ocultos en las palabras. Las guardianas del fuego fueron un crisol. Estia había sido un crisol. Visión fue un crisol. La luna era el metal, tres herreros diferentes intentando crear algo nuevo a partir del mismo metal. Moon tendría que ser su propio crisol y forjar lo mejor de sí misma a partir de lo que quedara. Estia dejó escapar un sonido de resignación y asintió. Gracias, una última cosa. Estia hizo una pausa, extendió la mano hacia un lado, fuera de la vista de Moon, y sacó una caja larga y estrecha. Tras examinarla un instante, la colocó frente a Moon. Hoy no puedo dártelo. Los guardianes del fuego seguramente lo tomarían, pero debes saber que te esperará. ¿Qué es esto? Moon dudaba en abrirlo, preguntándose qué clase de cosa podría esconderse dentro para ser tan peligrosa. Ábrelo. Descúbrelo, respondió Estia. La luna se movió, apenas perceptiblemente, y extendió sus garras hacia adelante, abriendo con cuidado la caja para revelar un pergamino. Un único pergamino, atado con un hilo rojo. ¿Un pergamino? Preguntó. Su último encuentro, aquello peligroso que aún no podía controlar, y resultaba ser un pergamino. Sí. No puedes leerlo ahora, todavía no. Solo puedes verlo bajo tu nombre, respondió Estia, con la voz lo más serena posible. Siempre hablaba en acertijos. Bajo su nombre, Moon no estaba segura de qué significaba eso, pero le resultaba intrigante, como un acertijo. Normalmente le gustaban los acertijos. Este no. ¿Qué dice? Preguntó finalmente Moon, después de unos instantes. Tendrás que esperar y averiguarlo. Cuando seas libre. Aquí, la voz de Estia se vuelve más firme, como si estuviera segura. Sabe lo que sucederá, aunque no pueda decirlo. Moon lo contempla durante un largo rato, antes de finalmente asentir levemente. De acuerdo, no sabía qué más decir. Estia permanece en silencio durante un largo rato, antes de soltar un pequeño suspiro. No tiene sentido demorarse. Ven. Tendrás que volar conmigo. La cripta de las guardianas del fuego no forma parte del palacio propiamente dicho, aunque está cerca. Estia se pone de pie, echando un último vistazo a la biblioteca, como si quisiera asegurarse de no haber olvidado nada. Luna también permanecía de pie, con las alas plegadas sobre sí misma. No quería irse, pero sabía que no tenía otra opción. Estia se detiene, echa una última mirada a la biblioteca, antes de dirigirse finalmente a las puertas. Moon la sigue, con la cabeza gacha, resuelta. Al salir de la biblioteca, los guardias los rodearon en formación. Sabían lo que estaba sucediendo. Me sentí como si estuviera escoltando a una ejecución. Tras un recorrido por el palacio y un vuelo desde una de las terrazas, llegan. El monasterio es amplio, una gran estructura circular construida en la propia montaña, con un gran brasero ardiendo a la vista. Carecía del esplendor que incluso el exterior del palacio tenía. Todo eran simples adoquines grises unidos con argamasa. No parecía el lugar donde residiría una orden antigua. Quizás ese era el objetivo. Estia los guía hacia abajo, volando hasta el amplio tejado, donde un grupo de guardianes del fuego esperaba y observaba. Aterrizan, y Moon se remueve incómoda al sentir esas nuevas mentes en su proximidad. Silencio. Peligrosos, todos y cada uno de ellos, concentrados en ella. No se movían, ni siquiera cambiaban de postura. Su respiración era pausada, en perfecta sincronía. Bienvenida, Estia.
Bienvenida, vigilante de la luna. Una guardiana del fuego dio un paso al frente, con su velo rojo ribeteado de oro. Estia y Moon permanecen en silencio. Los guardias se colocan cerca, pero por lo demás, los dejan tranquilos. Ella vendrá con nosotros. La guardiana del fuego mira a Moon y se encoge un poco, casi intentando esconderse detrás de Estia. Ella está, según las órdenes de la reina. Ve, Luna. Recuerda nuestras lecciones. Estia se hace a un lado, permitiendo que todos vean a Luna con claridad. Ella mira una vez más entre Estia y las guardianas del fuego, antes de dar un paso adelante lentamente. La guardiana del fuego no sonríe, pero su tono transmite su satisfacción. Bien. Nos aseguraremos de que el resto de su educación sea acorde a los deseos de la reina. La jefa de las guardianas del fuego se aparta, dejando que Moon se acerque al resto de las guardianas reunidas. Estia no se quiebra, no muestra emoción alguna, no puede. De lo contrario, las guardianas del fuego lo notarían, lo reportarían, y las espadas podrían aparecer en la noche. Moon es escoltada al interior, lanzando una última mirada a Estia. La jefa de las guardianas del fuego la sigue de cerca. Las miradas de Estia y Moon se cruzaron por última vez. Sostuvieron la mirada la una de la otra, sabiendo ambas que ese sería el último momento de despreocupación que compartirían. Entonces las puertas se cerraron y el mundo de Moon se redujo a las sombras de las guardianas del fuego. Su primer y más importante pedido fue sencillo. Lleva siempre puesto el pendiente. El que le dio la reina. Se lo entregaron poco después de que se cerraran las puertas y le advirtieron que jamás se lo quitara, o sufriría un castigo terrible. Por un momento, pensó en cómo lo habían conseguido. Lo habían dejado en su habitación. Entonces lo comprendí. Registraron su habitación. Mientras ella hablaba con Estia, durante esa última lección, habían revisado sus pertenencias y las habían clasificado según lo que consideraron que necesitaba. De sus propios pergaminos, de notas y lecciones con Estia, de todo lo que consideraba suyo, solo le quedaban dos objetos: el pendiente y la máscara de gala. Lo había sentido como una violación, de su espacio, de todo lo que ella consideraba suyo. ¿Qué derecho tenían a hurgar así entre sus cosas? ¿A saquearlas y dejar solo lo que les parecía bien? Una parte de ella recordaba haber sentido ira en ese momento, pero no tuvo tiempo de detenerse realmente en esa ira. No, ahora solo podía concentrarse en entrenar. El primer mes fue solo una introducción, una muestra, de lo que significaba ser un guardián del fuego. Un aprendiz normal podría pasar años entrenando, aprendiendo, recitando y memorizando para ser aceptado oficialmente como guardián del fuego. Moon Archer solo tenía 3 meses. Por lo tanto, su entrenamiento, su adoctrinamiento, se aceleró. Berritas. Verdad. Virtud. Coraje. Piedad. Devoción. Fides. Fidelidad, temperancia. Disciplina. Los 5 principios fundamentales de los guardianes del fuego. Antiguos, que se remontan a la antigua lengua de los alados del cielo, tan antiguos como la propia abrasión, tal vez. Las aprendió rápidamente, porque no le quedaba otra opción. A través de la lectura y la práctica, mediante ensayos en los que tenía que recitarlas de memoria mientras realizaba otras tareas. Las recitaba hasta poder responder preguntas sin pensar, las pronunciaba en voz alta mientras se equilibraba sobre vigas estrechas, las escribía en pergaminos hasta que se le acalambraban las garras. Querían que las palabras se grabaran en su alma tan profundamente que jamás pudiera borrarlas. A través de Veritas, aprendió la importancia de la verdad. Le enseñaron que sus dones eran la verdad misma, arrancada en bruto de las mentes que leía. Le dijeron que eso la hacía poderosa, peligrosa e inestable. La obligaron a practicar más, en sesiones más largas y crueles. Como la primera vez, con el alado de barro, pero peor. Sus dones se usaban para buscar lo que los guardianes del fuego exigieran, aunque no lo tuvieran. Lo llamaban interrogatorio reforzado. Consistía en introducirse en la mente de los demás, hurgar y obtener lo que se quisiera. Un nombre limpio para un acto repugnante. Siempre odió esas sesiones, dragones capturados al azar y humillados por ella, infligiéndoles un dolor del que no podían escapar. Odiaba el dolor, el miedo y la ira en sus ojos cuando se daban cuenta de que no podían huir de ella, de que no podían impedir que encontrara lo que las guardianas del fuego buscaban. Las guardianas del fuego le inculcaron la amenaza que suponían sus dones y cómo, al igual que Peril, solo la reina tenía la sabiduría para hacer uso de herramientas tan peligrosas. Virtus. Su valentía. Aquí le enseñaron la violencia.
que la verdadera valentía solo podía demostrarse ante la muerte misma, y que la muerte solo debía estar al servicio de la reina. Los entrenamientos eran largos y extenuantes, a menudo sangrando hasta altas horas de la noche. Luchaba con otros jóvenes reclutas, de su misma edad. Le enseñaron a luchar cuerpo a cuerpo, a rodar, a dislocar el ala de un enemigo. Día tras día. Cada instante estaba programado. Desde que se despertaba al amanecer hasta que se dormía, cada segundo, planeado. Meditación por la mañana, lectura durante el día y combate por la noche. Sin pausas, sin descanso, ni un solo momento para hacer otra cosa. Nunca salía de un combate sin un moretón reciente. Los cortes, en cambio, eran raros, y cuando ocurrían, las guardianas del fuego los trataban al instante. Las cicatrices de su rostro, habían dicho, eran aceptables, prueba de que su espíritu se había templado. Sin embargo, las nuevas estropearían el metal. Piedad. Devoción. El séptimo día se practicaba el ayuno, absteniéndose de comer o beber cualquier cosa. Esto ayudaba a centrar la mente y el alma, a templar el espíritu y el cuerpo. Una purificación, un temple del espíritu y del cuerpo, una forma de eliminar la debilidad. Al menos, así lo explicaron los guardianes del fuego. Moon solo sabía que esos días la dejaban hambrienta y dolorida, con las extremidades pesadas por el entrenamiento y el estómago revuelto por el hambre. Fides. Fidelidad. Para los guardianes del fuego, la fidelidad no consistía simplemente en creer en la sabiduría de la reina. Consistía en aceptarla de todo corazón, por completo, sin vacilación alguna. Si la reina ordenara a una guardiana del fuego que se cortara la garganta, obedecería. Pues la sabiduría de la reina era incuestionable, y dudar era mostrar infidelidad. Oraciones, cánticos largos y resonantes, durante el día de ayuno, reunidos alrededor de braseros llameantes que crepitaban con humo blanco. Moon no entendía todas las palabras, la mayoría estaban dichas en la antigua lengua de los alados del cielo, y los guardianes sabían que les llevaría demasiado tiempo enseñarle a pronunciarlas con su apretado horario. Había otras lecciones para inculcar fidelidad, y cómo llegó a aborrecer esa palabra, en las propias guardianas del fuego. Verter agua, después de que se les hubiera negado durante todo el día. Repetir los títulos de las reinas hasta que se les ordenara parar. Golpear a otra aprendiz cuando menos lo esperara. Caminar, con los ojos vendados, por los bordes de los muros más altos y confiar en la voz de los instructores. Mediante la fe, Moon aprendió que su propia voluntad no le pertenecía a ella, sino únicamente a la reina. Por último, temperanza. Disciplina. Si la fe era el corazón de las guardianas del fuego, la templanza era su columna vertebral. El dominio del propio cuerpo, la palabra y el pensamiento. Una guardiana del fuego incapaz de gobernarse a sí misma no podía gobernar a los demás y, por lo tanto, no podía servir a la reina. Ejercicios de respiración, postura y silencio. Aprendió a controlarse, cada movimiento, cada inhalación y exhalación. Ya no se permitía el leve aleteo ni el enroscamiento de la cola cuando se sentía incómoda. Eso era inaceptable. Largas horas, que parecían días, de silencio. Ni palabras, ni tarareo, ni siquiera el más mínimo arañazo de garras en el suelo. El menor ruido bastaba para recibir latigazos con gruesas ramas atadas a las alas. Le enseñaron a dominar su silencio. A usarlo. A ser como una estatua. Si tu cuerpo se mueve sin que tú lo ordenes, guiado por tus instintos más básicos, entonces él te domina a ti, no al revés. Temperantía era asfixia. La vaciaba como un cuenco, hasta que lo único que quedaba era espacio para que los guardianes del fuego lo llenaran. Pero ella resistió. Cada momento, cada prueba, cada sufrimiento. Para la reina.